Muchísimas gracias, doctor José Luis, por su gran exposición. Clarísimo el tema que nos ha referido sobre Costa Rica, parece que es concreto, de manera que quisiera, antes de abrir el debate, para que la plenaria, y ojalá haya bastante participación y bastantes preguntas y comentarios para nuestro expositor, hacer otra reflexión sobre el tema, pero ya general, de que nos ocupa hoy, sobre la incidencia del déficit público. Es que en tu exposición también mencionaste el déficit, cuándo es aceptable y cuándo no lo sería, si va a afectar el desarrollo económico del país. Mencionaste también las implicaciones del déficit público, obviamente que desfinancia los programas, que incrementa deuda y sus intereses, que presiona el mercado de valores, etcétera. Eso es exacto. Reiteradamente vemos cómo se menciona en foros, seminarios, en organismos especializados, internacionales, nacionales, en conversaciones de grupos, entidades, instituciones, y siempre se llega a la conclusión de que las causas están ahí, que las causas son esas, que la deuda pública se utiliza para financiar el déficit, ya sea de la aceptable o no, que hay que intervenir los ingresos y los gastos para disminuirlo. Y un tema muy importante que se toca a veces muy tangencialmente, que es el tema que nos plantea en el último informe del banco sobre corrupción. El doctor Fernando Soria tocó levemente el tema cuando nos habló de la incidencia del sector político. Ahí. El BID nos dice que es el 17%, quién sabe si sea más. Y a veces también hemos tenido las posibilidades o el detalle de tenerle temor a cómo abordar el tema de fondo, porque pues en nuestros países desafortunadamente el tema de la corrupción está ahí y sigue ahí, y las causas y las posibles soluciones como que nos da temor plantearlas, porque además uno no sabe cuando plantea situaciones de este caso estén muy cerca quienes la pregonan, pero por debajo de la mesa la ejercen. Entonces se me ocurre esta reflexión aquí para tu presentación y para todos, porque tal vez sería interesante que todos foros, todo este tipo de eventos y todos los trabajos y todos los recursos que se gastan físicos, financieros, humanos en el análisis de los problemas, se les dé un poco más de relevancia o más de tiempo o más de recursos. Es decir, obviamente los logros hay que decirlos y hay que formarlos y hay que sacar frente y sacar pecho de los logros que hacemos todos los países, que se hace en la región, todo está bien, pero no siempre abordamos con más tiempo y con más intensidad el tema o los temas de las causas y las soluciones, y no siempre solo son sobre este tema, sino sobre mucho más. Entonces pues discúlpame que ya me extiendo un poco en este tema, pero a rato se vuelve uno un poco obsesivo con esto, y sí quería hacerlo para pedir tu opinión en si sería mejor no intensificar los análisis de las causas y las posibles soluciones, más que después de hacer los logros le demos un poco más de tiempo a debatir profundamente las posibles soluciones. José Luis, ¿qué opinas de esto, por favor?
Bueno, como lo señalaba, no es un tema sencillo, es complejo y depende de cada uno de nuestros países. Vamos a ver, en la revisión que yo he realizado, bueno, además de Argentina, Brasil, que tiene altos endeudamiento, o el endeudamiento llega a cerca del 80% en el caso argentino, y así los demás países. Igual, todo depende, no es algo que uno lo pueda tomar a la ligera, señalando de que la situación que enfrenta cada país es un caso. Uno no puede hablar a la ligera, señalar que es que el país llegó a un endeudamiento porque los políticos se robaron los recursos y no hubo desarrollo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en ese tema. Yo creo que en sí hay que mirar y observar con ojo crítico, ver si ese endeudamiento, esa deuda o ese déficit nos permitió a llegar a niveles de vida para la población mejores que no los hubiera tenido si no se realiza ese endeudamiento. Yo creo que eso es importante, y de todas maneras, también como lo señalaba, hay muchas de las medidas, impactos en el desarrollo económico y social y los instrumentos que usted utilice, como también lo relaté, y doy un ejemplo. Una vez unas autoridades nos preguntaban que por qué no construíamos la carretera tal con un préstamo. Y le digo, ¿y por qué la población de esa zona tiene que pagar por una carretera que la va a utilizar la clase media alta o media, y la alta la va a utilizar ese que la va a utilizar, no esa región? Porque un préstamo, y no se les olvide que cuando es un préstamo los pagamos todos los individuos de ese país, ¿verdad? Cuando es que nos solicitan una carretera y lo va a utilizar la clase media, que lo pague a través de la concesión, si es una vía alterna a otras ya existentes. Si quiere viajar más rápido, y que esos individuos paguen por esa carretera que requieren. Entonces hay que tener mucho cuidado en esos balances. Muchas veces no hay que olvidar estos conceptos, ¿verdad? De que un préstamo lo pagan todos, una concesión lo paga el que transita o el que paga esa tarifa por donde va a pasar, si es una carretera, y entonces, o si es un puerto por el que va a pasar, o un aeropuerto, el que utiliza y ustedes lo saben muy bien, ustedes no verán al 30 o 40% de la población que apenas puede satisfacer con costo las necesidades de alimentación subiéndose en un vuelo en un aeropuerto. Entonces, eso es una muestra de que a veces se nos olvida que si queremos un aeropuerto de los mejores, que lo pague el que va a utilizarlo, porque los pobres no van a salir, muy pocos de ellos van a salir. Lo digo en forma no peyorativa, sino porque es la realidad. Ustedes verán unos cuantos, pero la gran mayoría que los utilizamos somos los de clase media, media alta y todos la clase alta. Entonces, en este tipo de cosas hay que tener los cuidados a dónde se va, a quién le va a tener los costos de eso que estás decidiendo. Por eso es que yo siempre le digo a la gente, hay que tener esa analogía que les señalé entre la luz corta y la luz larga, hay que siempre tenerlo presente. Hay que, en cada caso, ver la perspectiva de largo plazo y mediano plazo para que las acciones sean las correctas, porque si no, vamos a ir cargándole más a los que menos tienen y a los que menos se pueden defender, y alguien los tiene que defender. Y entonces en esto es lo importante. Igual, cuando un pueblo no se le da educación,
por supuesto que usted lo que va a tener es rezago en el mediano y en el largo plazo, y en el corto también, por ende también. Entonces, o igual que la salud, por eso yo soy propenso a esos temas de que si usted quiere progreso y desarrollo económico y social en un país, dale educación, 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 educación. Y a la par, por supuesto que la población que usted eduque le tiene que generar los empleos necesarios, empleos de calidad, no es que vaya a ganar cualquier cosa, sino que se ubiquen en los salarios más altos. Pero entonces en esta cosa no es sencillo de analizar, y hay que ver el trasfondo en cada país por qué llegó a una situación X. Muchas veces hemos llegado al nivel, ya hablándome un poco en la parte geopolítica o política, casi en los temas de cada uno de nuestros países, se ha vuelto un poco disfuncional muchas veces las democracias. A los congresos llegan 7, 8 partidos políticos, cada uno con uno de ellos o 5 de ellos con 2 representantes, y causan de muchas distorsiones muchas veces dependiendo de la operatoria que tienen los congresos. Entonces hay muchas veces que la infuncionalidad de que sucede en muchos de los países también afecta todo mucho la amalgama de opciones para poder solucionar muchos de los problemas a través de las diferentes vías. Lo importante sí es que sí hay que tener presente que si hay que satisfacer necesidades, la población debe estar dispuesta a pagar por ellos, de acuerdo a la capacidad de pago de cada uno de ellos, y eso sí hay que tenerlo presente y hacer el balance, como lo señalaba, de que endeudarse es bueno, no es malo. Gracias, José Luis. Muy bien, ahora sí vamos a iniciar el debate y a plantearle comentarios y preguntas a nuestro expositor. Le vamos a pedir que a quien se le dé la palabra, bien sea para un comentario o una pregunta, se identifique y sea lo más concreto posible, por favor. Entonces, comencemos. ¿Cómo no, señor presidente? Ana Marcos, de Uruguay. Quiero felicitar especialmente al doctor Araya por la claridad increíble que tuvo en la descripción que tiene que ver con qué es, cómo funciona la deuda pública y el déficit en los países. Tema árido y que la generalidad de las personas nos dicen que no entienden lo que se quiere decir. Como yo soy administradora, no soy economista, lo felicito especialmente porque es un economista clarísimo en lo que ha manifestado. Así que, por otra parte, lo que quiero decir es que nuestros países, Costa Rica y Uruguay, son considerados hoy de renta media para la OCDE, por lo cual no nos quieren dar demasiadas facilidades. Algunos dicen que es porque somos países pequeños, yo no lo creo, creo que tiene que ver con la gestión y con la administración. Y yo felicito lo que ha hecho Costa Rica. Quería preguntar específicamente, porque tú dijiste que en la nueva ley se hace una flexibilización de las transferencias de acuerdo a los ingresos, y el otro tema también se hace algún tipo de restricción sobre los salarios de los funcionarios públicos. Me parece muy útil eso en la ley, pero me gustaría un poco la aclaración del tema para utilización de todos nosotros. Gracias. Con muchísimo gusto, y gracias, Diana, por la pregunta y para ampliar un poco el tema, porque si uno a la hora de hacer este tipo de exposiciones, pues entrar con todo el detalle, hay veces tiene el problema que uno, vamos a ver, el tiempo de que le dan en la exposición o para uno desarrollar el tema no le dé, entonces después se le complica el tema, y a mí no me gusta
a la hora de hacer ciertas exposiciones, no dejarlas truncadas y los conceptos que dejarlos completos. Y entonces eso es un poco el temor que uno tiene a la hora de incursionar en estos temas. Sí, como les señalaba, esta reforma nos permitió que dependiendo del nivel de endeudamiento que estemos, entonces hay flexibilizaciones. En los ingresos que están atados a algún destino específico, después si la deuda es mayor del 50%, el Ministerio de Hacienda tiene la discreción de fijarlos de acuerdo a los ingresos que tenga, pero total de los ingresos, también de acuerdo a la situación que tenga el organismo que usted le va a transferir los recursos. Entonces, básicamente, esos conceptos nos ha permitido detener el crecimiento y la transferencia que les damos por vía de esa excepción que establece que, y como estamos para arriba del 50%, entonces nos da esa flexibilidad. Otro caso es cuando estemos en otro rango de deuda, que las restricciones son diferentes o las medidas son diferentes. En el tema de empleo, la ley lo que señaló básicamente, antes los organismos autónomos o descentralizados y todo tipo de organismos, cuando quería establecer un incentivo salarial, lo establecía a través de internamente. Ahora le señala una medida más restrictiva que tiene que ir por vía de ley de la República. Entonces ya no va a poder crear ese incentivo. El tema de el cumplimiento de las anualidades, en lugar de, antes era un tema de un porcentaje que oscilaba en el caso de gobierno central entre 1,94% y 2,54% del salario base, ahora no son fijas, el monto se mantiene 1,94, 2,54, pero se convierte en fijo, es decir, el monto es nominal, ya no es con un monto, y ese monto nominal es a julio del 2018. Entonces siempre se calcula y se va a julio del 2018, ahí en adelante hasta que no se modifique la ley. Y entonces eso va a detener, por eso es que yo les señalaba la disminución como participación dentro del clasificador económico de las remuneraciones en el mediano plazo, va a ir bajando por lo menos 1 o 2 puntos del PIB en disminución a raíz de todas estas serie de medidas, principalmente las anualidades, incentivos. Hay otro tema de lo que se llamaba el tema de la cesantía, que allá se fijó que era prácticamente, estaba sin límite a pagar por los organismos, ahora se fijó en un máximo de 12 años. Antes podía llegar a 30, 35. Entonces, todas esta serie de acciones permiten controlar el rubro de las remuneraciones, porque sí se nos estaba volviendo algo muy complicado dentro de la administración pública. Espero haber contestado sus preguntas, Diana. Eduardo de Leville, por favor. Sí, gracias. Eduardo de Leville, así. Tengo una inquietud y espero que me la resuelvas. Hablaste ahí en el cuadro una pobreza del orden del 24%, una desocupación del orden del 14%, una presión tributaria del 24%, que me parece razonable, y los otros dos no me parecen tan razonables. La estructura del gasto público de Costa Rica no tiene fuerzas armadas incluidas, y hablaste de dos impuestos, fundamentalmente el IVA y ganancias. Evidentemente el IVA es un impuesto perverso porque apunta a las clases más débiles, y ganancias porque
a partir de escalas muy pequeñas, un impuesto que es altamente progresivo se vuelve regresivo. El nivel de déficit no es grande, etcétera, etcétera. Entonces yo te pregunto, el único andarivel que me queda por explotar no es el tema tributario y no es un cambio fundamental en el tema tributario que tienen que hacer con el objeto de poder equilibrar la situación financiera, porque evidentemente también planteaste que la deuda está en un nivel razonable, el 30% del producto me parece sumamente aceptable. ¿Cómo haces para resolver la pobreza? ¿Cómo haces para resolver la desocupación? Con un gasto bastante aceptable y con un ingreso que a mi criterio es muy regresivo. ¿A vos te parece regresivo ese sistema tributario? Partiendo de la base que el endeudamiento es aceptable y ir más allá de un endeudamiento del 30% puede ser perjudicial. Nada más al inicio de 3 correcciones o tres aclaraciones. No, la pobreza nuestra han rondado el 20%, no el 24%. Es nada más un detalle, ahí está en el documento y en la filmina. Ahí anda 20, 21 es lo que por ahí han dado nuestro nivel de pobreza. En el tema del desempleo, sí, eso se nos ha recrudecido, es decir, siempre hemos tenido a nivel, la norma ha sido un desempleo del 6%, ahora hemos tenido en esa coyuntura que esperamos que se revierta, hemos llegado a desempleos del 12, 13, 14%. También le señalo que yo no señalé el endeudamiento nuestro, el total del sector público llega al 70, no el 30. El otro que el 30 estábamos hablando de aceptabilidad de un déficit que tenga, pero el nuestro real es de esa cantidad. En gobierno central el déficit esperamos, es muy probable que cierre en gobierno central cerca del 59%, por ahí cerca del 59% de acumulación de deuda, el deuda PIB, perdón, no estaba ahí, dije mal los porcentajes, pero un 59% de deuda del gobierno central, disculpe ahí, y con un déficit que esperamos cerrar cerca de 6%, 6,4% en este año, lo cual ese es el que nos está causando el problema en el tema de que absorbe ese endeudamiento, y más que hemos usado el endeudamiento, como señalaba, interno, y entonces las tasas de interés se han elevado, y eso por supuesto nos ha llevado que la participación, el consumo de intereses del 2008, que era 2.1% del PIB que se dedicaba a pagar intereses, hemos pasado al 5.1%. En el 2020 es muy probable que lleguemos ahí, lo cual es muy elevado, y eso es lo que con la serie de medidas, esta reforma que es del 4 de diciembre del 2018, hace unos pocos meses, que se está implementando todavía, hay que esperar que surta los efectos. Por eso señalaba que dentro de las medidas a la par está el tema de recurrir al endeudamiento externo, para el cual el Congreso nos ha autorizado unas emisiones de endeudamiento de $1.500 millones, cerca, con otros mecanismos de endeudamiento externo, cerca de los $2.200 millones, que nos permitirán cambiar deuda cara por una más barata, y la externa nuestra es más barata. Esperamos también lograr, con la serie de medidas que hemos tomado, pues lograr el acceso a la OECD, que hemos estado en ese proceso. Nosotros estamos prácticamente terminando la revisión de todos los capítulos,
esperamos que a mediados del año entrante tener la venia correspondiente para entrar a la OECD. Eso sin duda a los países que lo logran, pues nos logrará un riesgo país, que disminuya el riesgo país en por lo menos 200 o 150 puntos base. Es decir, todo depende de un cóctel de medidas que se han estado tomando. Lo cierto también, y yo en otras exposiciones lo he señalado, nosotros nos hemos sustentado en la política pública de la educación y la salud, por lo menos esas dos consumen el 14%, se dedican a esas dos un 14% del Producto Interno Bruto, 7.4% en educación, la Constitución nuestra habla del 8%, estamos en el 7.4%, y en salud andamos por ahí el 6.5%. Entonces, esos son dos políticas públicas que se ha privilegiado, y por ende, porque eso aumenta la productividad de los factores de la producción, y por ende, si usted tiene esto, pues este aumento en la productividad, pues le permite también tener, como lo señalaba Fernando en la primera exposición que él o en la exposición que él realizó, hacer más competitivos. Entonces, todo esto es una serie de acciones que le permiten, y también si lo complementa con la infraestructura, para que las personas, en el movimiento de las personas y las mercancías viajen de un punto a otro de una forma más adecuada, pues le permite ser competitivo y mantener estas posiciones a nivel del país en el desarrollo económico y social. Cierto que sí hay que hacer, como les decía, el balance en cómo está financiando toda esta situación. Creo que por eso señalaba que sí hay que ver los efectos de esta reforma tributaria, o le hemos llamado reforma fiscal, porque lleva también del lado del componente del gasto, la parte tributaria, la parte de empleo, ver los efectos que por lo menos este año y el año venidero, a ver si todavía hay que hacer algún ajuste en la materia, en la parte tributaria, además de impulsar el tema del crecimiento económico, incrementar la inversión. Usted sabe que nosotros tenemos también un desarrollo turístico que nos permite pues navegar adecuadamente entre esta situación de deuda pública, y sorteando, como dice, perdón, la palabra coloquial que lo diga de esa manera, pero usted permite navegar, depende, hay que hacer todo un cóctel de acciones para que las cuestiones viajen virtuosamente y que no sean perniciosas. Entonces, hay que esperar un poco para saber si estas acciones nos van a permitir revertir, y si no, como también lo he señalado en otros foros internos, si usted no hace la reforma tributaria y hace el balance con la parte privada, con participación público-privada, concesiones, y algunos países son reacios a esto porque tienen connotaciones, qué sé yo, políticas, o que dicen eso es potenciar el sector privado, entonces mejor no lo hago, entonces tienen más rezago. Entonces, en este mundo hay que tener más amplitud de criterio, porque el que no toma decisiones por un asunto de pequeñeces, que llamo yo, pues se atrasará el país. Entonces, en esto hay que ver todo este tipo de acciones para ver si es necesario. Además, nosotros, como señalaba, nosotros tenemos empresas públicas, activos del Estado, que usted en determinado momento también puede, es una cuestión de debatir. Si usted tiene una empresa aseguradora que compite con el sector privado, entonces usted se puede preguntar, ¿para qué la quiero?
¿Me hace un balance en el tema de las tarifas de los seguros internos o no? Y entonces quizá esa empresa que tiene unas reservas de un patrimonio de $1.200 millones, te ayuda. Si usted tiene una empresa de telecomunicaciones y así sucesivamente, alguno de ustedes también tiene, todo es, yo siempre digo que todo es una cuestión de discutir para qué usted quiere, igual que le señalaba ese tema de que si yo hago por concesión o pido un préstamo, todo depende y a quién es el que va a beneficiar ese préstamo. Si ese préstamo lo voy a hacer nada más focalizado para hacerle al rico la carretera, pues yo por lo menos con el sesgo que yo tengo, yo le diría que no, busque el mecanismo para que usted la haga, si tiene otro mecanismo, ustedes, porque hay muchas modalidades, hay veces que nos amarramos mentalmente las posibilidades de hacer inversión. Yo me acuerdo una vez, había una región, hacer un distrito de riego, y entonces, era esa provincia es productiva en el tema de arroz, y entonces la empresa que se dedica al riego y al avenamiento me enseñaba, pero ¿por qué no lo hacemos con tal cosa? Y los empresarios estaban de acuerdo en reunirse 10 empresarios, poner el monto de la inversión y que ellos lo generaban, hacían la inversión, se la entregaban al organismo regulador, en este caso se llama una institución que se llama Senara, y que en la tarifa que imponía ese organismo regulador ellos les iban pagando a ellos la inversión que habían colocado. Entonces, a través de 5 años, 10 años, 6 años, ya esa distribución del agua entre toda esa zona, además que no solo era para ellos, sino beneficiaba a pequeños y medianos parceleros, y entonces el agua corría igual para todos, no para solo los que hicieron la inversión. Y entonces eso fue un mecanismo que se llama en algunos lados, nosotros en ese momento se llama concierto de financiamiento, y entonces usted puede hacer muchas cosas, todo depende hay que poner siempre la creatividad en el buen sentido de la palabra, a desarrollar los mecanismos de financiamiento de los diferentes proyectos de inversión, ya sea en agua o en las diferentes políticas públicas, que algunas sí le permite llegar a través de estos instrumentos. Hay otras que a usted le interesa en la educación tener masificado cierto nivel de enseñanza, por lo menos que los individuos lleguen a la enseñanza secundaria y la técnica, que es, a mí me gusta más llegar al nivel de la educación técnica para dar instrumentos, si usted quiere salir de dar instrumentos de defensa a la población más necesitada, y también de la educación, por lo menos que la lleve al nivel técnico para que le dé la herramienta de trabajo y lo impulsa de una vez, y después que ese individuo lleve a la educación académica. Entonces todo depende de una serie de decisiones que a nivel país usted tiene que concertar para definir adecuadamente la hoja de ruta, y de esa manera potencia los factores de producción y por ende la competitividad que tiene como país. Si me permite, le quiero hacer una pequeña acotación, fundamentalmente tomando el caso argentino. En general hubo una suerte de privatización de servicios públicos, y los servicios públicos intervinieron empresas extranjeras. Pasó que las empresas extranjeras, fundamentalmente prestadoras de servicios, obviamente han hecho las tarifas en dólares, y sucede que también con jurisdicción no nacional, sino con jurisdicción de su país de origen o internacional sobre los tribunales de Nueva York. Sucede que el gobierno, por ejemplo, ahora
quiere especificar las tarifas y las empresas han recurrido al CIADI, que es el Tribunal del Banco Mundial, y ya están empezando a caer los juicios. La semana pasada ya cayó uno de los juicios, anteriormente habían caído otros de los juicios, 3, 4, 5 mil millones de dólares. La semana pasada cayó uno por 500 millones de dólares y en fila vienen otros cuantos más. En la época que se hizo eso, se hicieron 55 contratos con pérdida de soberanía, que en definitiva significa firmar contratos con jurisdicción en otras partes del mundo. Así que eso creo que hay que tenerlo en cuenta. Sí, nada más para compartir o un poco agregarle al comentario suyo. Sí, en ese tipo de cosas hay que tener, a la hora de las reformas, tener mucho cuidado. Por eso en los países un bien muy preciado y que debe ser así, de esa manera, es la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica, si usted no la tiene o atenta contra ella, por supuesto que las demandas en el CIADE las vas a perder todas. Entonces sí es importante, ese bien es muy valioso. Por eso es que es importante en cada uno de los países, no de la región, sino del mundo, de que exista esa seguridad hacia los individuos, ya sea empresas o personas, a la hora de hacer sus inversiones, que tengan seguridad y certeza de que esos recursos los van a recuperar, porque los contratos, nadie tiene culpa si un contrato lo firmó y si el país se arrepintió y se fue refrendado por los mecanismos internos como debe ser, ya sabemos que lo vas a perder en el CIADE y en cualquier otra parte. Y sabemos que no estamos aislados y nuestros países solitos no sobreviven. Si usted irrespeta al inversionista, pues de hecho nadie le va a prestar afuera. Entonces sabemos que tiene un costo altísimo. Entonces usted tiene que tener, a la hora, si se incursiona en el mercado internacional a través del comercio, a través de los tratados de libre comercio, o sea, el mecanismo que quiere incursionar, tiene que saber que todo tiene sus normas de buen comportamiento. Es decir, no es que por capricho suyo usted va a decir: no le pago tal inversionista porque él, esa plata que va a hacer ahí, me equivoqué. No, nada de equivocar. Por eso es que decía muy bien Fernando, lo importante es ver los detalles de lo que usted firme internamente. Si va a un mecanismo de concesión, fijarse bien en el detalle y los compromisos que adquiere. Si va a través de cualquier otra figura, ve los compromisos que adquiere. Porque hacer una carretera, por decirle algo, la gente lo ve, la última capa, el arrodamiento, que es donde van los vehículos, pero la inversión no se ve, porque es la que está en la subbase, base y todo. Entonces, en eso es los cuidados que deben de tener los que se dedican a todas estas materias. Pero es nefasto, ¿verdad? Y por eso es que siempre tiene que haber en la parte de la jurisdicción, en la parte judicial, el término de los individuos que sepan cuál es la hoja de ruta si la administración le falla en X, a dónde es que va a terminar. Pero no puede llegar a que si vas a un contencioso administrativo, que después de ganar usted en el contencioso administrativo la demanda, que otro organismo judicial se devuelva. Eso es lo que llamamos, entonces siempre hay que tener todos los mecanismos en la parte legal bien claros para saber cuál es la hoja de ruta, tanto para todos los individuos. Cuando hablo de individuos, no solo las personas, sino las empresas, todo el colectivo, todos los agentes económicos tienen que tener certeza que a dónde llega a dirimir los conflictos, igual que los funcionarios.
Si tiene un mecanismo, tiene que existir claramente la ley laboral que sepa a dónde es que termina su reclamo, a dónde me lo llevo a ese extremo. Pero no puede haber esas ambivalencias y eso. Eso es nefasto para cualquier país que no tenga regulado claramente la parte jurídica. Es un bien muy preciado. ¿Tenemos espacio para alguna pregunta adicional? Sí, por favor. Buenas tardes. Antes que nada quiero felicitarlo por su excelente exposición. Quiero ser un poco específico en algunos aspectos de su exposición. Lo primero es que ustedes habló de que hicieron una reforma integral, donde abarcó la parte tributaria, la parte de deuda y la parte del financiamiento y también la parte de los gastos. En la parte de tributaria decían que habían ampliado el IVA. No me quedó claro en qué proporción fue la tasa, pero también sí habló de que amplió la base. Ahora bien, al ampliar la base, sí también ampliaron la tasa. Eso por un lado. Y por el otro lado, la parte del impuesto sobre la renta. Tampoco me queda claro en qué proporción fuera ampliada la tasa que se va a utilizar para los ingresos de capital. Bien, entonces, viendo eso, ¿qué esperan ustedes? ¿Cuáles son los resultados en términos de esa reforma que esperan obtener para aliviar tanto la parte del déficit como también poder dedicar más recursos a otras áreas? Ese es un punto. Por el otro lado, siempre hablamos de ayer, de la rigidez del presupuesto. Ahora bien, y el indicador deuda pública y PBI, pero nosotros no mencionamos qué proporción de los ingresos tributarios representa el servicio de la deuda y el pago de las amortizaciones. Me gustaría ver eso. Con muchísimo gusto. La reforma que se impulsó nos llevó a que el IVA nuestro es de un 13%. Lo que se amplió fue la base, incorporando todos los servicios que no estaban incluidos en la tasa, en la base de contribución. Eso fue básicamente. En el tema del impuesto sobre la renta, lo que se hizo fue uniformar las diferentes tarifas y también de establecer una tarifa uniforme e incorporar lo que son las ganancias de capital. Entonces, nuestro impuesto sobre la renta, es escalonado, pero a las ganancias de capital anda por ahí el 12-15%. Y entonces lo que se hizo fue uniformar y además incorporar el tema de las ganancias de capital. Nosotros esperamos de que el año entrante ya la implementación de estas reformas en la parte tributaria nos den cerca de 1.4% del Producto Interno Bruto como ingreso, ¿verdad? Eso es lo que se espera, además de los efectos que ya señalé, esos adicionales, eso es uno en la parte tributaria, después de los efectos que estamos logrando en el tema de las remuneraciones que nos causa efectos de contención, por ejemplo, las remuneraciones con respecto al producto y en la clasificación económica se redujo de 7,1% a 6,9% su participación. Hubo una contracción en la participación de las remuneraciones dentro de el gasto corriente. Entonces, todas estas acciones que les señalo, esperamos que nos den ese efecto. Sí, la deuda es la deuda que tenemos
y sí se espera igual dentro de la hoja de ruta nuestro que nosotros esperamos revertir y que no crean que es muy lejos, que es muy rápido, que pasa el tiempo, digamos, revertir todo el tema del endeudamiento en el 2029. Ahora, por supuesto que el crecimiento va a ser del endeudamiento cada vez menor, cada uno de los años cada vez menor, y sí, con las acciones que les señalé de hacer mejor la gestión de la deuda, en el tema de convertir deuda cara en deuda barata, por los mecanismos que ya señalé, pues corregir todos estos tipos de acciones y además de otras acciones que vamos a tratar de implementar para coadyuvar en la solución que nos permita un balance más adecuado a la hora de financiar el gasto público, las diferentes políticas públicas que ya les señalé que en parte las tiene que hacer con la carga tributaria y otra parte con el endeudamiento, por las razones que ya señalé anteriormente. Raúl, por favor. Bueno, muchas gracias. Raúl Rigo de Argentina. Bueno, José Luis, felicitaciones por la exposición que fue realmente muy clara y muy estimulante, digamos. Y mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. Evidentemente la crisis del 2008 golpeó de una manera fuerte las finanzas costarricenses, las finanzas públicas costarricenses, y ustedes entraron en un periodo donde han debido financiar ese déficit con endeudamiento. Sin embargo, ese desequilibrio o ese déficit fiscal pareciera no haberse contagiado sobre otras variables, fundamentalmente financieras, cambiarias y monetarias, porque hemos visto en la serie que la inflación se mantuvo constante, en la tasa de cambio también, inclusive otras mediciones como la pobreza y el desempleo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué otras políticas que me imagino en el campo monetario y bancario, financiero, se adoptaron para justamente evitar que el desequilibrio en las cuentas públicas se contagiara sobre otros mercados y sobre la economía real, básicamente? Esa sería la pregunta. Gracias. Sí, un poco lo señalé, pero vamos a ser un poco más específico. Nosotros en la cesta de la canasta de exportación tenemos ciertos, pasamos de una economía de tener productos tradicionales a tener no tradicionales, entonces eso nos permite hacer un mejor balance en la entrada de lo que usted señala, de que usted ve que los otros indicadores de inflación, tipo de cambio, reservas monetarias y todo eso nos son, digámoslo así, adecuadas, es por el resto de las demás políticas, en la política comercial país, en la parte de la inversión directa, siempre tenemos un gran flujo de inversión directa, el tema del turismo, que nosotros rondamos por ahí para el tamaño nuestro, ¿verdad? Porque eso es así, porque cada tamaño no podemos comparar lo incomparable. Nosotros recibimos vamos a recibir cerca de 3 millones de visitantes para el tema de turismo, pues eso nos deja un balance en ingresos por divisas adecuado, más todas las demás, en los demás campos, en la parte de tecnología. Ustedes saben que a través de una política pública en el 2008 nosotros tenemos varias empresas en el campo, tenemos a Intel, tenemos varias empresas en el campo de la biotecnología, tenemos farmacéuticas que aprovechan la mano de obra costarricense, la capacitación que tiene en los diferentes campos tecnológicos, y entonces eso nos permite toda esa serie de políticas, todo por eso le digo que es una serie, un cóctel de acciones lo que le permite hacer
ciertos balances y que le permite navegar de ciertos sin tantas turbulencias en la economía, a pesar de que tiene, digamos en nuestro caso, el déficit nuestro está concentrado en el gobierno central. Si ustedes repasan un poco la exposición que les señalé, van a ver ahí, pero el tema no es que sea el déficit del gobierno central, porque un gran componente de eso da transferencias a organismos descentralizados. Si usted le quita las transferencias a organismos descentralizados y no las das, estás hablando de otra cosa. Pero entonces aquí lo importante es la serie de medidas y acciones que usted tenga, que tome en los diferentes campos. Nosotros somos una economía muy abierta, entonces, y además el desarrollo en los diferentes campos nos ha permitido pues tener ese balance que no nos causa, digamos, por el momento problemas en, qué sé yo, si en la inflación, que usted vio el parámetro, o que estamos cerca del 2%, entonces una inflación relativamente baja, el tipo de cambio, la evaluación es muy, anda entre las bandas, nosotros tenemos una flotación administrada del tipo de cambio y prácticamente casi, para no decirlo, oferta y demanda, y entonces nada más el Banco Central interviene ante shocks externos propiamente, pero deja la fluctuación de la moneda, entonces, pero anda muy estable, y eso tiene que ver con el tema de el balance y la capacidad que tiene el país de que le lleguen las divisas suficientes a través de los otros políticas de exportación necesarias, ¿verdad?, para hacer ese balance, más el resto de los campos que estoy señalando. Entonces, en sí, los países lo que tienen que preocuparse es tener toda una serie de políticas en todos los diferentes campos, no en uno, porque si usted renquea en uno, el otro te hace la compensación, pero si usted apenas tiene uno, era como antes, nosotros dependíamos de productos tradicionales y entonces era el café, el banano, cosas y entonces eso cualquier cosa que sucediera en esos dos mercados nos hacía desastres. Entonces dejamos de, digamos, de depender de esos dos productos, entonces fuimos y evolucionamos ahí. Bueno, aquí termino. Gracias.